Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Estamos en una nueva temporada y en esta temporada estrenamos parte del decorado en nuestro estudio. Le voy a pedir a nuestro cámara si por favor nos enfoca la obra que este año nos acompañará. El doctor Daniel Busdigain, a quien entrevisté en 2018, nos acompaña este libro, publicado por la editorial Universidad Nacional de Quilmes, Ideas y Perspectivas Filosóficas. Sobre el contenido de esta obra hablaremos en esta segunda entrevista que Daniel nos concede. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, muchas gracias por la invitación. Como siempre, los agradecidos somos nosotros. Para comenzar, digo que compartís la autoría de compilación con el doctor Santiago Ginóbili. ¿Cuáles son los intereses académicos que tienen en común? La idea que está detrás de este libro es llevar adelante una introducción a la filosofía en la que aparezcan sus distintas voces, distintos estilos. Para eso, digamos, hemos compilado un conjunto de capítulos con distintos autores, con diferentes formas de narrar y de aproximarse a los autores y problemas filosóficos. Entendemos que esta labor es sumamente significativa. Existen manuales de filosofía, algunos más apoyados en las cuestiones históricas, otras en las biografías o contextos o aspectos que hacen a las teorías de los distintos pensadores. Acá buscamos hacer un recorrido que vertebre problemáticas filosóficas, cuestiones relacionadas a puntos que en alguna medida nos interpelan en la realidad de hoy. Así que, bueno, nada, ese es un libro para introducirnos a los muchos problemas que tiene la filosofía y sus caras. Si te parece bien, te propongo comenzar con una pregunta sencilla que implica una respuesta que no imagino igual de sencilla. ¿Qué es la filosofía? Bueno, bien. No me vas a decir una forma de pensar, que de hecho lo es. Voy en busca de algo más. Vamos a ponerlo. Es una forma de pensar de modo sistemático en derredor de conceptos, categorías, modos de actuar, principios que tomamos sin más, y lo que aparece ahí es un análisis sistemático en lo cual lo obvio deja de serlo. Es una actividad cognitiva en la que desnaturalizamos lo naturalizado. Aquello que se nos presenta como desde la costumbre, desde el hábito, como algo que no solemos mirar, bueno, los conceptos, las categorías que nos trasuntan son puestas en cuestión, son puestas en la mesa de trabajo
y entonces el filósofo, la filósofa, tiene como tarea desandar los supuestos sobre los cuales están apoyados, las implicancias que hay detrás de esos conceptos, en busca de las contradicciones que no están presentes o la consistencia que puedan haber, que puedan ponerse en cuestión, en tela de juicio. Entonces, digo, cuando uno hace filosofía, lo que hace es, a través de la herramienta de la pregunta y de distintas teorías que se van a abrir a propósito de estos tipos de preguntas que buscan conceptos, dilucidarlos, revisarlos y abrir de mejor manera una comprensión más cabal del mundo que nos rodea. Digamos, esta es la labor de la filosofía. Se hace, como por eso, digamos, algo que había puesto hace unos minutos, se hace de una manera muy distinta según qué filósofo lo haga, qué filósofa lo lleva adelante. Tiene, digamos, distintas formas narrativas, distintos estilos y también pretensiones. Con exclusión de las carreras específicas, ¿dónde y cómo se enseña filosofía? ¿Y dónde y cómo se aprende la actitud filosófica, Daniel? Bien, podríamos pensar en ese, digamos, cómo está realizada la pregunta que haces, digamos, como dos formas, ¿no? Digamos, de pensar la filosofía enlatada en instituciones, bueno, ya sabemos que... ¿Cómo es eso? Digo, enlatada, es decir, que aparece en algún espacio, digamos, con una currícula y que establece, digamos, qué pensadores hay que leer o qué teorías hay que trabajar, digamos. Bueno, eso lo encontramos, digamos. Casi como una guía a qué pensadores recurrir. A qué pensadores recurrir, particularmente cuando hablamos de filosofía en Argentina o, si se quiere, en Occidente. Hablamos de la historia del pensamiento occidental. Y bien, digo, ahí los espacios son, como bien lo decís, digamos, las instituciones formales como las universidades o materias que aparecen dentro de la educación media. Inclusive aparecen, digamos, dentro de esto que podemos llamar la filosofía ya con un docente a cargo, incluso en el jardín inicial, digamos, hay programas de filosofía con niños, para niños y con niños. Digo, pero sacando eso, digo, ha tomado carriles en algún sentido inesperados la filosofía como propuesta para pensar el hombre en sus distintos registros. Y ahí aparecen, digamos, series que, digamos, en las plataformas on demand que están dando vuelta, series muy interesantes, digamos, con un contenido esencialmente filosófico. Conocíamos o sabíamos que, digamos, el acercamiento a la filosofía hay a través de documentales, digo, pero la serie como una forma de narrativa distinta es un nuevo acercamiento. Y también ha habido en los canales educativos que aparecen en nuestro país, digamos, al menos dos ciclos, digamos, que a mí me parecen muy interesantes, digamos, y también, digamos, es educación informal y la filosofía está ahí presente. Uno es Mentira a la verdad, de un filósofo que, digamos, tiene mucha demanda, digamos, de parte de mucha gente, digamos, que es Darío Stanriver. Y después hay una serie, digamos, también de ciclos con un personaje que es la gran pregunta, un personaje para chicos, donde realmente hace filosofía con niños y para niños. Una especie de dibujito filosófico. La verdad es que los canales que ha tomado la filosofía son, digamos, mucho tiempo atrás, hubiesen sido inesperados y los está transitando de forma, en mucho sentido, exitosa, porque eso se ve en la demanda creciente que hay en una sociedad respecto de este tipo de pensamiento. Vos sabés que hablas de niños y yo imagino un niño detrás de una pantalla, es lo más común hoy. Entonces se me ocurre preguntarte, ¿qué lugar se le reserva a la filosofía en una sociedad con una estimulación permanente de visual, ¿no? Una estimulación visual permanente? Bueno,
Las pantallas son todo un problema, son toda una cuestión que, digo, me parece que la filosofía tiene mucho para decir y para aportar allí. Las pantallas son un espacio de libertad y también un espacio de sujeción. Digo, las pantallas pueden volverse ese espacio en el cual podemos empezar a pensar a partir de otro, o podemos volvernos el eco del pensamiento de otro. Muchas veces uno habla con colegas, con amigos. Me parece que estamos más por esto último, ¿no? Por esto último, digamos, pero, digamos, a veces decía, uno habla con personas que lo que está escuchando a veces es el eco de lo que piensa tal periodista o tal referente. Y el problema del eco es que la voz es la voz del otro, digamos. Uno ha quedado ahí diluido en su identidad, volviéndose el pensamiento de otro. Digamos, esto de que existan espacios de la filosofía en ciclos, en la educación formal, lo que busca es despertar esta actitud filosófica, esta disposición a revisar los conceptos, a tomar conceptos, particularmente de aquellos que no piensan como nosotros, analizarlos, ponerlos en cuestión para poder hacerse de ahí el pensamiento propio. Pensamiento propio como un pensamiento que habilite mi autonomía, esto es, la capacidad de darme a mí mismo la propia norma, como lo recuerda un filósofo llamado Immanuel Kant. Hacerme cargo de mi mayoría de edad, no dejar que otros decidan o tomen por mí decisiones que bien pueden estar a mi cargo. Entonces, yo creo que en algún punto las pantallas nos vuelven heterónomos, digamos, si no tenemos cierto cuidado, nos vuelven sujetos de otros sujetos que han pensado, dispositivos que disponen más que nosotros de ellos, ellos de nosotros, y que en algún punto empiezan a minar una serie de cuestiones que son realmente problemáticas en torno a las relaciones sociales, inmediatas, ¿no? Digamos, la inmediatez del otro, de ese otro que tengo delante, con el que busco comunicarnos, queda diluida por la instantaneidad de un mensaje de alguien que no sé dónde está y que sabe qué le pasa, ¿no? Digamos, este corrimiento de lo presente a aquello que está en la distancia es, digamos, algo sobre lo que empezamos a reflexionar en qué nos estamos convirtiendo, ¿no? Vos sabés que hablaste de pensamiento y me das pie para preguntarte lo siguiente. Si aceptamos que vivimos en sociedades complejas, para entender parte de lo que nos ocurre podríamos necesitar un pensamiento complejo. ¿Cómo son en términos generales las experiencias contemporáneas de nuestro pensar? Bien, nuestro pensamiento en gran medida, digamos, en principio quiero, digamos, poner algún límite a la respuesta que voy a dar, digamos. Uno puede hacer un diagnóstico del pensamiento, un diagnóstico del presente siempre situado, siempre desde su propio espacio. En ese sentido, digamos, delimito la respuesta a lo que podríamos conocer como nuestra experiencia del pensamiento argentino, de lo que pasa aquí y ahora en nuestro país. Es difícil de analizar el pensamiento argentino. Es muy difícil, pero yo creo que existe un denominador común que tiene que ver con el conflicto. Con un conflicto que existe algún tipo de goce en esa situación conflictiva permanente en la que los espacios del pensamiento, es decir... Conflicto asociado con lamento, podemos decir, ¿no? Sí, también nos lamentamos. El tango y demás. Pero cuando uno, digamos, si nos detenemos de vuelta en las pantallas, es decir, en los medios, cómo aparece allí el conflicto aparece como lo esencial y como lo que no parece que pueda ser resuelto alguna vez. Inclusive los planteos son siempre planteos disyuntivos, A o B, verdes o celestes, Kirchner o Macri. Digo, siempre aparecen estos espacios en los que particularmente lo que se busca es abonar uno u otro lado, uno u otro espacio de esa disyuntiva. Y
Bien, nos preguntamos cómo transitamos esos conflictos, no nos preguntamos cómo transitamos o cómo podemos salir de esos conflictos. ¿Qué nuevas maneras de pensar, qué metáforas pueden vehiculizar una forma de poder deshacernos de nuestras experiencias pasadas frustrantes? Lo que ahí aparece en gran medida es como un goce en ese conflicto permanente. Y se ve replicado ¿en qué? Se ve replicado en, digamos, en las producciones, por ejemplo, de televisión. Digo, buscamos un economista A y otro que defienda B. Bien, puntos de acuerdo, mejor que no tengan ninguno. Y si disputan sus ideas con mucho calor y con mucha vehemencia, mejor. Lo que aparece ahí es el show de la pelea. El show de la pelea donde cómo estamos transitando los conflictos en esta sociedad compleja, qué tipo de pensamiento aparece. Y más bien que un pensamiento complejo, lo que aparece son un pensamiento que lo que hace es tratar de tribalista, digamos, de llevar agua siempre para el propio molino y, digamos... Te iba a preguntar, Daniel, ¿este conflicto permanente no nos lleva de alguna manera también a evitar de pensar? ¿No nos quita esa posibilidad? Nos quedamos en esa cosa primaria de discutir todo sin mucha argumentación y sin mucha razón también, ¿no? Bueno, digo, la filosofía precisa eso, precisa particularmente el espacio del diálogo, de un diálogo abierto donde el otro se vuelve para mí una instancia activa en el aprendizaje y en lo que yo puedo aprender también de él. El otro se vuelve alguien que debería poder revisar mis ideas y yo debería poder revisar las ideas de él de modo sistemático. El diálogo precisa tiempo, precisa este tipo de espacio. Por eso digo, creo que poco tiene que ver con el show. Estos espacios, digamos, como los que propone este programa, son espacios a celebrarlos. Espacios donde la inmediatez, donde el eslogan, donde el golpe rápido queda descalificado en la necesidad de mostrar razones, argumentos o en qué se sostienen las cosas que pensamos. Realmente, digamos, este tipo de pensamiento debe abonarse con espacios propicios. La pregunta es si no hay algún tipo también de tendencia cultural a que eso haya dejado de suceder. Yo creo que, digamos, en muchos puntos, culturalmente, la filosofía es no solo problematizadora, sino, digamos, inconveniente, es contracultural. Hacer filosofía es ir en contra de cierta cultura de los tiempos, de la inmediatez, listo, téngalo ya, digo, este examen permanente a conceptos, digamos, ¿sobre qué conceptos trabajamos cuando hacemos filosofía? ¿Sobre qué, digamos, trabajamos sobre conceptos como, bueno, definamos qué entendemos por el bien? Queremos ser más justos en el reparto de la distribución, ¿qué entendemos por justicia? ¿Qué modelos, qué definiciones de justicia se van a abrir a partir? Bien, de eso son los que vamos a empezar a revisar, a discutir. Y de vuelta, digo, nosotros, si bien estamos en el siglo XXI, no tenemos que volver a inventar la rueda. Por eso la historia del pensamiento filosófico es una historia muy interesante porque nos permite acercarnos a grandes respuestas, muchas de ellas contradictorias, respecto de estas preguntas que nos vamos haciendo sobre el bien, sobre la ética, sobre la justicia, sobre cuál es la mejor forma de gobierno, etcétera, etcétera. Esto que manifestás vos propone de alguna manera un vértigo, una inmediatez. Digo que antes se necesitaban décadas o siglos para que una transformación tecnológica se produjera. Hoy todo se produce a toda velocidad. La filosofía nos puede de alguna manera ayudar a parar o a detenernos en este vértigo que hoy se produce en forma acelerada y permanente. Sí. Yo creo que la filosofía es una mejor manera de transitar ese vértigo,
de preguntarnos cuál es la dirección hacia la cual nos conduce ese vértigo, en quiénes nos convierte ese vértigo. ¿Nos conduce a algo? Si nos conduce a algo ese vértigo, es algo sobre lo cual deberíamos respondernos y ver si queremos ir ahí, si queremos convertirnos en eso. Esta vida vertiginosa donde todo el tiempo estamos al servicio de funciones que parecen obligatorias, necesarias, mandatos de otros, mandatos de la función como si fuésemos engranajes de una máquina, lo que hace es, digamos, en el sujeto que busca esa libertad a partir del examen, es decir, bueno, detengámonos, quiero esto, ¿para qué esto? ¿Es esto el tipo de vida que me hace feliz? ¿En qué consiste la felicidad? ¿No? Digamos, es esto detenerse y decir, bueno, la verdad es que si no puedo comprar tal celular, mi insatisfacción no es tal. ¿Hay espacio para la reflexión tecnológica, para la reflexión en las redes? Bueno, las redes son un caso muy particular porque, digo... Pensé en las redes y pensé en tecnología. Sí. Las redes son, digamos, un espacio de intervención, son las nuevas plazas públicas, ¿no? En gran medida tienen esa forma. Hoy, digo, la plaza pública, el ágora, en la antigüedad era el lugar donde los ciudadanos iban, dialogaban, discutían sus ideas, establecían, bueno, qué tipo de política era mejor que otra, digamos. Era el espacio donde fluía la comunicación. Hoy la comunicación fluye solamente, digamos, mirando mi mano, el celular, es el que me habilita una conexión con distintos espacios del mundo. Por supuesto hay reflexión filosófica en torno a la comunicación y las redes no parecen ser el espacio de una reflexión digamos, caracterizada como hace un ratito lo hacíamos, de una reflexión detenida. Nadie lee más de, pongamos, 15 páginas en algún tipo de, digamos, la fuerza está en los memes. Y los memes, digamos, en alguna medida, digamos, si bien son un objeto o un producto, digamos, de un humor corrosivo, ácido, que busca, por otro lado, lo que genera es, digamos, una ratificación de mis creencias. Digo, a mí o por lo general al ciudadano medio, no le causan gracia los memes que atentan con las cosas en las que yo me siento representado, digamos. En cambio, las que respaldan las creencias que yo poseo, me parecen las más graciosas, ¿no? Digamos, esto lo que hace es fortalecer estereotipos, fortalecer formas simplificadas de pensar la realidad pública, de nuevo, el conflicto por sobre la reflexión comedida, el conflicto sobre aquello que tenemos que buscar desagregar y pensar de forma detenida. Como bien indicás, las plazas eran el lugar para la filosofía y hoy son destinadas para otros destinos, otras tareas. Además de las redes, como señalás, ¿qué otros espacios son conquistados por y para la filosofía o fueron conquistados por y para la filosofía? Bien, la filosofía ha perdido mucho espacio, vamos a decirlo así. Ha perdido espacio. Digo, cuando uno encuentra, digamos, en los medios masivos de comunicación, digamos, las voces autorizadas alrededor de distintos problemas que hacen a la vida pública, puede que aparezcan economistas, van a aparecer economistas, digamos, en principio aparecerá algún sociólogo o algún encuestador. Sociólogo, claro, no teórico, sino, digamos, encuestador, y bien, y después opinión Santiago periodística. Kovladov aparece. No, claro. Ahora ha venido Santiago Kovladov, ha venido, digamos, también ha aparecido, digamos, la figura de Foster, ha aparecido, bueno, como decía, Darío Stanriver. Hay ahí una serie de filósofos que han empezado a ser consultados, a poner, digamos, una palabra en una perspectiva distinta a la que puede aparecer desde estos espacios del saber
que tienen, digamos, un recorte de la realidad, un recorte específico. Digo, un economista no tiene por qué discutir cuestiones de salud pública, a menos que, digamos, sean números. Un sanitarista no tiene. Bueno, digamos, la visión o la perspectiva filosófica tiene o busca, digamos, en alguna medida, establecer una consideración totalizadora en términos del sentido, de los objetivos y cómo estamos llevando adelante, si tenemos objetivos como sociedad, como si son implícitos o explícitos. Digo, esa palabra no aparece, no abunda, vamos a ponerlo. Si aparece, no abunda. Pero de todos modos, uno podría decir que la sociedad civil demanda filosofía. Esto que decíamos al principio, existen nuevas formas, nuevos productos en los que la filosofía ha aparecido. Y este es un país en el que los libros de historia de filosofía, Stuart Mill hasta Marx, pasando por Kant, se vendían o se venden en algunos casos en los kioscos de diarios y revistas. Eso no pasa con la astronomía, no pasa con otras, con la economía, pasó y creo que va a seguir pasando con la filosofía. Siempre hay un deseo por acercarse, ahí en nuestra sociedad, siempre hay un interés creciente por esta disciplina. ¿Sabes lo que pasa, según mi opinión? Yo creo que hoy los medios masivos de comunicación, hay excepciones, han cedido lugar a la opinión y restan espacio al diálogo y al pensamiento reflexivo. ¿Es esta una forma, de alguna manera, de claudicación del espíritu crítico? Podemos decir que la claudicación está dada, si se quiere, por lo que los medios han entendido como lo más efectivo y ahí habría que ver, estos medios, qué es lo que persiguen. Seguramente tengan que ver con cuestiones económicas, expliquen por razones económicas. Volvemos al caso del show, del espectáculo. Volvemos, ¿no?, de vuelta al show, Sí. El show, también, si a uno le parece terrible que, por ejemplo, un medio se detenga durante varios días con la familia de una persona que ha sido muerta, que ha sido asesinada en forma terrible, uno diría, pero ¿cuál es el lugar de la distancia? Nada, es sacar el máximo jugo posible a esa experiencia trágica, que la cuente 3 o 4 veces por día a distintos medios. Realmente, esa fascinación por el conflicto, por el horror, que explotan los medios, podemos decir que es algo sobre lo que los medios deberán hacerse responsables, o las distintas producciones deberán hacerse responsables. Lo que no creo es que haya una claudicación desde la sociedad civil a representarse, a que existan estos espacios, a que se den estos espacios, a que el pensamiento y el diálogo tengan un lugar y bueno, yo creo que hay una demanda. Yo también digo, esta demanda debe solicitarse a nuestros representantes políticos, ¿no? Salir de los eslogans, salir de las frases hechas, a explicar en mejor medida, con más detenimiento, aquellas cosas que dicen querer conseguir. Bien, nada, es una cultura del diálogo lo que hay que instalar. La filosofía es la invitación a esa cultura del diálogo. ¿Existe esa cultura del diálogo hoy por hoy? Yo creo que no, pero me parece que desde la sociedad civil no debemos claudicar, debemos ser sumamente críticos respecto de esas ausencias. Dentro de algunos meses, seguramente se dé nuevamente un debate presidencial entre... pueda darse, sí, pero ya se está dando. Bien, pero yo recuerdo el pasado debate, el formato era insultante. El formato era insultante en el sentido, bueno, hábleme qué va a hacer con la educación toda. Inicial, media, superior. Sí, todos los niveles. En 3 minutos. Sí. No, es una cosa imposible, muy problemática. Entonces, realmente construir
construir, nos podemos equivocar cuando construimos políticamente hacia una dirección, pero digo, el tema es cuando no sabemos hacia dónde estamos yendo, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que la humanidad ha legado de una generación a otra y que los filósofos de cada época han tratado de responder? Pero ¿me lo contestás después del corte? Bueno. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, 1 de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. Antes del corte te preguntaba cuáles eran las preguntas recurrentes que la humanidad había legado de una generación a otra y que los filósofos de las distintas épocas han tratado de responder. Bien, hay una frase que a mí me gusta mucho, digamos, que aparece en la antigüedad, que es aquella de Sócrates que dice: una vida sin examen no vale la pena ser vivida. Entonces, digo, el examen es continuo y es constante respecto de preguntas como el bien, la justicia, la responsabilidad, los límites de la responsabilidad. ¿Qué entendemos por libertad? ¿Qué entendemos por igualdad? ¿Igualdad de qué? Igualdad de recursos, igualdad de capacidades. Hoy trabajamos sobre una sola, la igualdad de género. Igualdad de género, claro. O al menos la sociedad argentina gira en torno a la igualdad de género. En torno a la igualdad de género es una de las, digamos, de las caras de la igualdad sobre las que hemos puesto foco. Y para dar respuesta a esa igualdad habrá distintas respuestas que la filosofía en particular se pone a analizar. Ese es el trabajo meticuloso. Por eso hay filosofía del derecho, filosofía de la educación, filosofía filosofía política, filosofía de las teorías de la justicia, etc. Digamos, las preguntas siempre son las mismas. La pregunta filosófica tiene una característica, que es una pregunta imprescindible, necesaria, de la que no nos podemos desatar, no nos podemos correr. La ciencia tiene preguntas que se responden de modo empírico o formal. La pregunta, yo decía un filósofo llamado Berlin, que si a mí me preguntan, digamos, cuáles son las características de la superficie lunar, bien, esa es una respuesta que la experiencia va a poder dar. Entonces, mediante la ciencia yo voy a poder llevar adelante los medios para poder dar respuesta a esa. Pero la experiencia, más o menos, se me ocurre hacia dónde mirar. Las preguntas formales que tienen que ver con cuestiones de lógica, matemática, álgebra, están, digamos, controladas, si se quiere, ese tipo de respuestas por los principios que regulan esas ciencias, las ciencias exactas. Preguntas como ¿qué es la justicia? Uno no sabe dónde mirar.
¿qué es el bien? Uno dice, bueno, no sé dónde buscar esta respuesta. ¿Qué es lo que las personas han entendido por el bien? Entonces existirían varios modelos o definiciones del bien. ¿Qué es la buena vida? Digamos, ¿hasta qué límite somos responsables? Esas son respuestas que nos debemos en cada tiempo una respuesta. Perdón, son preguntas a las cuales nos debemos una respuesta en cada tiempo. Las respuestas que nos demos como sociedad en el 2020, 2019, quizás les sean poco útiles a la sociedad del 2070, si todavía existe la humanidad, digo. Pero en algún punto, digamos, nos sirve mucho ir a aquello que han dicho los filósofos en el pasado, esto de no volver a inventar la rueda. A ver, hay una línea de trabajo respecto de qué pensaron los hedonistas, los utilitaristas, etc. Entonces, uno puede buscar ahí indicios para hacerse una propia respuesta. De vuelta, la filosofía es este ejercicio de poder acrecentar mi autonomía, mi capacidad de poder pensar y enfrentarme a estos problemas que son tanto personales como sociales. Daniel, corrupción es un término familiar. ¿Qué nos ocurrió para que no solo nos hayamos alejado de la ética, sino además para que hayamos familiarizado prácticas como la de la corrupción? Bueno, es un término familiar y esto es dramático, ¿no? No quiero decir trágico porque la tragedia es algo que va a ocurrir indefectiblemente, siempre. El drama nunca se sabe cómo se termina resolviendo, entonces siempre estamos en vilo. La corrupción es dramática y aparece en el tejido social, parece, ¿no? Digamos, lo vemos en la clase política y lo vemos también, digamos, en el ámbito judicial. Y también vemos en aquellos que tienen que ver un lado u otro, a un representante u otro. La verdad es que en ese sentido el desconcierto es total. Y ¿qué nos pudo haber pasado? Es haber naturalizado una serie de conductas en la cual fuimos encontrando justificaciones personales. ¿Para qué? Para ir tomando siempre algo que no nos compete, que no nos pertenece, que no es nuestro, y que en términos políticos, digamos, representa plata o, digamos, el erario público, algo que es público, pero nunca, digamos, midiendo las reales consecuencias de ese, cada uno va tomando un poco y va haciendo un poco, es la manera en la que el agua empieza a horadar la piedra. Y entonces hoy nos encontramos con una piedra totalmente porosa, con lugares de corrupción en todos lados. No existe ninguna teoría filosófica ni ningún tipo de planteo filosófico que pueda dar algún tipo de justificación a acciones de corrupción. Lo que se ve en gran medida es, digamos, el vivo, el colado, el que cree que si cometo este acto, si me salvo, digamos, en esta, no genero un perjuicio a la comunidad toda. Y la verdad es que en esta acción de uno a uno hemos encontrado en nuestros tiempos una calamidad, digamos. Encontramos justificaciones de por qué, bueno, hay que coimear a la gente de tránsito, por qué estoy justificado en comprar una rueda más barata que la venden en tal lado si me robaron la rueda, pero bueno, puedo condenar el robo por otro lado. ¿Por qué, digamos, me parece terrible que, no sé, que X haya evadido tales impuestos, pero no tengo una crítica respecto de qué he hecho yo sobre eso? O bien, etcétera, etcétera. Digamos, el nivel de la corrupción es, digamos, siempre creciente, pero el daño parece ser el mismo en la medida que se naturaliza, ¿no? Digamos, se va naturalizando,
Y bien, la verdad es que nunca nos va a conducir a ningún lado una sociedad corrupta en todos sus estamentos. La verdad es que allí, digamos, lo que tenemos es, a mi juicio, que actuar ciudadanamente, con responsabilidad ciudadana. Con responsabilidad ciudadana y denunciar y, por supuesto, evitar hacer aquel mínimo, digamos, llevarme las hojas de la oficina, ¿no? Digamos, que también es un acto de decir, Sin bueno, duda, sin duda. Bueno, Karl Marx es un clásico de la literatura sociopolítica, económica y filosófica. El capítulo 4 de este libro incluye reflexiones en torno al capitalismo. Pedirte que las sintetices es un despropósito. Entonces te formulo una pregunta más personal. ¿Cuántas veces releíste El Capital y por qué? Bueno, uno vuelve muchas veces a los textos y vuelve porque la sociedad va cambiando, uno va cambiando, las miradas se van reconfigurando. Encontrás cosas nuevas. Encontrás cosas nuevas y existen esas cosas nuevas. No digo, las obras siempre se completan con un lector que está revisando esa literatura, está revisando esos pensamientos en un contexto que va cambiando. Entonces puede encontrar cosas nuevas, digamos, y va a encontrar cosas nuevas ciertamente. Y aún así, no solo, digamos, el trabajo filosófico se detiene en lo que yo interpreto y lo que a mí se me aparece, sino también aparece en los que van a revisar, los otros, digamos, la bibliografía crítica, los otros que van a revisar a Marx y que van a encontrar cosas que nosotros no habríamos encontrado, que hacen unas lecturas nuevas, lecturas renovadoras, que ayornan ese pensamiento social, político y económico y que nos permiten a nosotros pensar de vuelta y de otra manera a Marx. Esto no sucede solamente con Marx, sucede con muchos pensadores, por eso se llaman clásicos, porque son los que vuelven siempre a las clases y de alguna manera, digamos, tienen un aporte interesante para darnos. Y digo particularmente con Marx, digamos, sus cavilaciones en torno al capitalismo, a un capitalismo deshumanizado como el que aparece en su tiempo, a un capitalismo donde las personas entran en modos de producción alienantes, dejando de ser quienes pueden ser. Una sociedad que pierde el control de cuál es el sentido de bien para todos aquellos que la comprenden. ¿Qué pasa entonces ahí? Uno revisa de vuelta a Marx en su espíritu de denuncia a estos tipos de capitalismo. ¿Para qué? No para volvernos socialistas, al menos en mi caso, digamos, sino para poder reflotar formas más, si se quiere, mejores de lo que entendemos como el sistema capitalista. Para poder pensar modelos superadores o que al menos no tengan los problemas que se denuncian o que han sido denunciados, las inconsistencias estas, ¿no? Un sistema de producción, un sistema cultural, un sistema jurídico como el que aparece detrás de lo que llamamos capitalismo, fácilmente no se puede, digamos, erradicar, pero sí se puede transformar hacia formas y espacios que nosotros creamos mejores. Pero de vuelta, nada sucede si nosotros no hay transformación posible si nosotros no nos replanteamos esto que decíamos al principio, conceptos, categorías, modos de pensar, ideas que tenemos naturalizadas y creemos que van a ser así de aquí para siempre. No hay leyes naturales, pero no hay leyes culturales. Daniel, ya que nombramos a Marx, ¿con quiénes comparte la trilogía de la sospecha? ¿Y cuáles son los cambios que ellos introdujeron en la filosofía
o los cuestionamientos que ellos introdujeron en la filosofía hacia fines del siglo XIX. Bien, con los llamados maestros de la sospecha se introduce o se empieza a abrir lo que se conoce como la filosofía contemporánea, la filosofía del siglo XX, ya a fines del siglo XIX, y ahí, digamos, la delantera del equipo era Marx, Freud y Nietzsche, ¿no? Digamos, estos tres... El anticristo. Y el anticristo. Nietzsche tiene, digamos, una biografía fascinante, una biografía fascinante porque este pensador anticristiano, después por su hermana Elizabeth, que termina migrando con un jerarca nazi a Paraguay, bueno, esta hermana, digamos, era fuertemente, tenía, digamos, era religiosa y lo vestía a él con una sotana, cuando él había perdido la razón. Estaba loco. La biografía de Nietzsche es siempre recomendable porque tiene muchas vueltas y algunas cosas terminan siendo graciosas. Más allá de ese acto de color, sí. Para quien no es avesado en la materia es muy difícil leerlo, ¿no? Sí. Nietzsche es este filósofo que cree que la filosofía se hace a martillazos, ¿no? Digamos, esta es una frase recurrente. La filosofía lo que es este acto de poder mostrar que detrás de la verdad no había tal verdad, de desvestir las verdades de su forma sagrada y mostrar, digamos, que lo que hay allí siempre es el triunfo de una voluntad de poder que se ha elegido y que ha tomado y que se ha consolidado a lo largo de la historia como una verdad. Las verdades, entonces, para Nietzsche son, digamos, deben ser desechas. Para Freud también es un crítico de la conciencia como aquello digamos, que hace que seamos quienes somos. La conciencia debe pensarse de una forma en la cual el hombre tiene un dominio, un territorio de lo irracional, y eso explica mejor al hombre. Los deseos explican más y mejor al hombre que la razón. Digo, estos maestros de la sospecha, junto con Marx, quien muestra, bueno, mire, hay una conciencia y una falsa conciencia. Una conciencia introducida por la ideología como algo negativo, que me muestra un mundo que no es, que me introduce alguna especie de casco mental que hace que mis creencias sean contrarias a mi bienestar. Bien, estos filósofos lo que hacen es introducir la sospecha como mecanismo central, sospechar de todo, sospechar de aquello que se me presenta como claro, como distinto, sospechar de las instituciones, sospechar de las instituciones políticas, las instituciones religiosas. La sospecha es el primer acto de liberación para empezar a deconstruir esos andamiajes que la cultura ha puesto sobre mí y, digamos, que son limitantes de la libertad y son limitantes de la condición humana, digamos. Entonces, este es el ejercicio que empieza en el siglo XX y que encuentra distintos caminos, distintas formas, un derrotero continuo hacia críticas en las cuales está esta sospecha de si la humanidad se dirige o no hacia una evolución mejor, hacia un mundo mejor, ¿no? Digamos, y esta sospecha, si se quiere, fíjense que aparece teniendo un correlato en la primera, o sea, posteriormente en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, estamos yendo hacia un lugar, no anticiparon la guerra, no anticipan las grandes guerras, la Gran Guerra y la Primera Guerra, no la anticipan, pero sí están diciendo, bueno, a ver, esta sociedad capitalista, esta sociedad nos está dirigiendo a una forma de deshumanización en la que en gran medida no nos estamos dando cuenta que vamos hacia allí. Daniel, para cerrar,
Foucault desarrolló la noción de biopolítica. Se trata de nuevas tecnologías gubernamentales orientadas hacia ámbitos aparentemente no tan politizados, como la familia y los hospitales. Danos un ejemplo donde podamos ver la biopolítica aplicada hoy. Bien, la política aplicada a la vida, lo podemos encontrar particularmente en este tema sobre el que hemos hablado en 2 o 3 oportunidades en este diálogo. Lo podemos encontrar en nuestros teléfonos celulares, digamos. La Big Data, estos espacios en los que yo puedo saber qué te gusta, a quiénes seguís, en qué momento del día estás más apto a consumir X o cuáles cosas, me permite conectarme directamente contigo como consumidor, como elector, como persona que está buscando, no sé, insertarse en algún tipo de institución. Digo, puedo conocer todos los gustos de ese sujeto a través de, digamos, ¿de qué? Digamos, de lugares como Facebook, Google, las cosas que mira en... Sí, por las búsquedas que realiza. Las búsquedas que realiza. Puedo saber qué hora. Y eso me construye un perfil, digamos, no demasiado desacertado de qué tipo de persona es con la que estoy tratando y a partir de eso, qué tipo de información tengo que darle. Digo, ¿qué tipo de información? Es decir, esto hace que a los hinchas de Boca les llegue información respecto de ropa deportiva de Boca, no de otros equipos. A ver si, digo, la publicidad antes tenía otra forma, ¿no? A ver si la pego. Hay una correlación, digamos, directa con el consumo. Bien, hay una correlación directa con el consumo, hay una correlación directa con las elecciones políticas, hay una correlación directa con el tipo de vocabulario que usamos, las palabras, la frecuencia de las palabras que nosotros llevamos adelante. Entonces ahí lo que tenemos es inteligencia artificial pensándonos como humanos. Entonces esos dispositivos de vuelta disponen de nosotros. Un representante político del partido que quieras, digamos, con gran poder económico y con acceso a esta información, a este conocimiento que se vuelve poder, puede disponer de las estrategias más eficaces. No le cuesta mucho. Entonces, fijémonos, construir un líder así es casi artificial e ideal. Porque el líder que se me presenta está diciendo lo que yo quiero escuchar. Claro, pero es artificial, insisto. Claro, pero es artificial. Eso, bueno, con el andar se ve el rengo, dicen, digamos. El punto es que allí hemos encontrado una forma en la que podemos ser engañados, confundidos, ¿sí? Digamos, hay una buena descripción de Google, digo, esto no me hace antisistema ni nada, digo, yo disfruto bastante de los... Pero también a conciencia de que algo que estamos siendo observados, y no particularmente espiado como, digamos, si tuviese algo importante que hacer. No, somos una colección, digamos, de un tipo de peces en un cardumen mayor, entonces pueden leer cuáles son nuestras formas de comportamiento. Pero, había una definición de Google que a mí me gustaba mucho, que es la principal institución de espionaje a la que contribuyen los espiados, ¿no? Digamos, me parece que todo el tiempo nosotros estamos cargando datos que hablan de nosotros, que dicen mucho de nosotros. Me parece que entonces en alguna medida son las instituciones políticas que deben tener un miramiento en particular sobre estas formas en las que el poder ha transmutado, en esta forma en la que el conocimiento ya no es conocimiento para el avance de la humanidad, sino para el dominio de determinadas estrategias políticas eficaces. Yo creo que es la democracia y las instituciones democráticas y los distintos espacios de la sociedad civil los que pueden servir de resortes para que eso no se vuelva un artefacto sofisticado de dominación de ahora y para siempre. Daniel, gracias. Me voy con tu libro. Bueno, muchas gracias. Lo mostramos una vez más. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.